Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos. En esta clase vamos a hablar sobre trabajo. Acá tenemos un objeto al que le vamos a aplicar una fuerza. Este objeto inicialmente está en reposo y al darle play a la animación, aquí vemos el objeto toma un determinado movimiento. En este caso particular nosotros pausamos la animación hasta que el objeto llega aquí a los 20 metros. El objeto estaba en reposo, le aplicamos una fuerza. Ese objeto hizo un recorrido de 20 metros y llegó hasta esa posición. Ya estaríamos en condiciones entonces de definir lo que es trabajo. Y decimos que el trabajo es el producto de una fuerza aplicada a un objeto, y estamos hablando en este caso de una fuerza constante aplicada a un objeto. Este objeto se desplaza a una determinada distancia x y tenemos en cuenta también el coseno del ángulo que forma la fuerza con la dirección del movimiento. El resultado de multiplicar las unidades de fuerza, que son newton, por las unidades de distancia o desplazamiento, en este caso que son metros, nos va a dar joule. Joule entonces es la nueva unidad para trabajo. Bien, vamos a darle play nuevamente y aquí tenemos cómo va mostrando la evolución del trabajo y el cálculo que va haciendo sobre el trabajo. Entonces, con una fuerza de 25 newton y una distancia recorrida desde 0 a 20 metros, tenemos trabajo que va a ser igual a 500 joules. Son 25 newton por 20 metros y el coseno del ángulo que forma la fuerza con la dirección de movimiento en este caso es igual a 1 porque el ángulo sería 0. Bien, lo que vamos a ver ahora es qué ocurre cuando a la fuerza, y vamos a ver que cuando le damos arranque a la animación tenemos lo siguiente. En principio tenemos 348 joules, o sea que el trabajo es menor al caso anterior. Vemos por otro lado que la fuerza, que es de 23 newton, en este caso tiene una componente en X de 17,3 newton. Esto nos está diciendo que la componente de la fuerza es la que ha realizado el trabajo en este caso. Entonces, ahora sí, la fuerza por el coseno del ángulo que forma esta misma fuerza en la dirección del movimiento, vamos a tener que multiplicarlo por la distancia recorrida, que en este caso es igual a la anterior, estamos hablando de 20 metros. Entonces ahí tenemos cómo, en un caso de que la fuerza tenga una determinada inclinación respecto a la dirección del movimiento, el trabajo en ese caso va a ser menor. Bien, por otro lado, si esta fuerza nosotros la ubicamos de manera perpendicular, al darle play obtenemos que esta fuerza no hace ningún tipo de trabajo, noten ustedes, ya que no tiene ninguna componente en X. O sea, esta fuerza por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo sería de 90 respecto a la dirección del movimiento, si es que la hubiera, sería 0. Por lo tanto, el trabajo en este caso es 0. Ahora bien, habíamos hablado de que una fuerza de 25 newton a lo largo de 20 metros de desplazamiento se obtiene un trabajo de 500 joules. Si nosotros ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregarle fricción, vamos a seleccionar el objeto, le vamos a agregar un poco de rozamiento, 0,30, y lo que vamos a hacer es ahora sí darle play. Bien, noten ustedes que ahora el trabajo es de 265 joules. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Al aparecer una fuerza de rozamiento, obviamente también vamos a tener una variación en el trabajo, puesto que va a haber un trabajo que va a realizar esa fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser entonces el producto de la fuerza de rozamiento por la distancia que se desplazó el objeto. Tenemos la ventaja que siempre la fuerza de rozamiento actúa en la dirección del movimiento, por lo tanto, siempre el ángulo va a ser de 180. Y aquí debemos prestar especial cuidado, ya que el trabajo de la fuerza de rozamiento, como el ángulo es de 180, siempre la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo tanto vamos a tener un ángulo de 180 cuyo coseno es -1. Por lo tanto, todo el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser negativo. Ahora bien, cuando le demos play,
vamos a ver que tenemos la fuerza total es de 13 newton, tenemos la fuerza original y la fuerza de fricción de 11,8 newton. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la fuerza total que se aplica al objeto es de 13,2 newton. Esto quiere decir que el trabajo neto, el trabajo total, que es 265 joules, es la suma del trabajo positivo de esta fuerza de 25 newton menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es de 11,8. Por lo tanto, tenemos de esa manera el trabajo de 265 joules, que es menor en relación al trabajo que habíamos obtenido anteriormente de 500 joules. Pues bien, ¿cómo calculamos ese trabajo total? Hay dos caminos. Podríamos hacer la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre este objeto, que en este caso serían 13,2, multiplicamos este valor por el desplazamiento, que serían 20 metros, y eso nos puede dar el trabajo. La otra forma sería calcular el trabajo que realiza esta fuerza, luego calcular el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, y al trabajo de esta fuerza restarle el trabajo de la fuerza de rozamiento para que nos dé este valor que tenemos aquí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es otra de las variantes. Seguimos con esta fuerza de 25 newton que está actuando sobre el objeto. Vamos a darle arranque. Aquí vemos que son 25 newton. Ahí queda pausado. Tenemos una fuerza de fricción de 11,8 y una fuerza total o neta sobre el objeto en la dirección del movimiento de 13,2 newton. Y el trabajo es de 265 joules. Volvamos. Vamos a aumentar la masa a 6 kilos. Ahora tenemos una masa de 6 kilos y vamos a darle arranque. La fuerza sigue siendo la misma. Lo que sí modificó o se cambió en este caso, ahora la fuerza total es de 7,3 newton y el trabajo disminuyó a 147 joules. ¿Qué ocurre aquí? Al aumentar la masa, lo que aumenta, obviamente, es el peso del cuerpo, por lo tanto también aumenta la normal. Recuerden ustedes que la fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento por la normal. Al aumentar la normal, aumenta la fuerza de rozamiento. Esto hace que aumente el trabajo de la fuerza de rozamiento. En este caso puede verse claramente el valor acá. Y como es negativo, al restárselo a los 25 newton iniciales, obtenemos una fuerza neta o total sobre el objeto que es menor a la del caso anterior. Entonces, cuando aumenta la masa o aumenta la fricción, vamos a tener un aumento del trabajo de la fuerza de rozamiento y por ende una disminución del trabajo neto total que se aplica sobre el objeto. Bien, entonces para ir redondeando sobre el trabajo físico, decíamos que teníamos un objeto en reposo o el objeto puede estar en movimiento y al aplicarle una fuerza, le vamos a aplicar una fuerza, lo que vamos a generar en ese objeto es un movimiento. Si el objeto también está en movimiento y se le aplica una fuerza, vamos a ver una alteración de ese movimiento y de todas maneras, siempre que hay una fuerza que actúa sobre un objeto, vamos a tener trabajo. Estamos hablando de una fuerza neta. Y si hay varias fuerzas aplicadas sobre un objeto, cada una de esas fuerzas va a ser un trabajo determinado y luego se puede sumar cada uno de los trabajos de la fuerza para encontrar el trabajo total. Así que bueno, en este caso volvemos a repetir este ejemplo como para ir ya redondeando. Decimos nuevamente que el trabajo es el producto de la fuerza por el coseno del ángulo que forma esta fuerza en la dirección del movimiento, esto es muy importante recordarlo, por el desplazamiento, que en este caso es de 20 metros. La unidad de trabajo, repetimos, es el joule. Se simboliza con la letra J mayúscula y es el producto de newton por metro.